Viento y marea. A esta hora de inmediato hacemos contacto con la directora del Instituto Nacional de Salud, la doctora Marta Lucía Ospina. Doctora, bienvenida a nuestro magazine y hablemos un poco acerca de la idea de trabajar mancomunadamente con nuestra institución en el tema de la prevención de la pandemia. Bueno, nosotros siempre en procesos de vigilancia hemos trabajado con las Fuerzas Armadas en general. Todas las fuerzas tienen obviamente unos riesgos particulares porque tienen grandes grupos de gente conglomerados en algunas instalaciones. Entonces hemos tenido muchos eventos, estoy hablando a lo largo de los años. Digamos que el trabajo con ustedes y con la Fuerza Aérea y el Ejército no es nuevo para nosotros. Sin embargo, con la Armada, nosotros iniciando con algunos de los brotes que se presentaron originalmente, además de atender o acompañarlos a ustedes mismos, hacer la atención del brote como tal y de manejar ese conglomerado, decidimos hacer una revisión, digamos, mucho más amplia, dado que ustedes tienen una preparación muy detallada. De hecho, yo he hablado con la capitán, el almirante, y tenían todo un plan de despliegue y de preparación para COVID muy minucioso. En el marco de eso, entonces acordamos, además de hacer lo que hacemos tradicionalmente, que es acompañarlos a atender los brotes, hacer un ejercicio de revisión, no solamente del proceso que tienen, sino incluso del manual operativo que tienen para todo el proceso de preparación, de vigilancia y de respuesta. Bueno, doctora, contémosle un poco a nuestros televidentes cómo ha sido ese tema, cómo se ha tratado a las personas que están expuestos a poder contagiarse del COVID-19. Bueno, nosotros hacemos una investigación de campo, se hace alrededor de los casos positivos, se hace todo un estudio de contactos. El estudio de contacto llevó a que varios de esas personas estuvieran aisladas bastante tiempo, porque además les repetimos el examen durante varias veces, a los 7, a los 14, a los 21, incluso tuvimos algún personal que ya está descrito, se sabe ya en la literatura que hay gente que puede tener la PCR positiva durante mucho tiempo y se considera, dice la Organización Mundial de la Salud, que pueden salir incluso antes de que la PCR sea negativa. Sin embargo, con la Armada se hizo un seguimiento muy meticuloso de esa cohorte PCR tras PCR y no los dejamos salir, por decirlo así, hasta estar completamente negativos. Todo el estudio de contacto llevó a hacer todos los árboles, llamemos así, de todos los posibles contactos de cada uno, entender cuáles eran los contactos estrechos, los contactos más lejanos y a decidir la toma de muestras para contener el brote. La prueba está en que el brote fue contenido efectivamente y el conglomerado, digamos, tuvo un número limitado de casos y ahí terminó. Bueno, doctora, hay un tema importante para nuestra institución y es que miles de colombianos quieren hacer parte de ella. ¿Qué recomendaciones le hicieron ustedes como Instituto Nacional de Salud a nuestra institución del mar referente a este tema? Sí, porque el tema de la incorporación siempre son momentos de muy alto riesgo en general en las fuerzas, porque reúnen en un solo lugar gente que viene de muchas regiones. Los reúnen durante un corto periodo de tiempo que incluso están más en contacto unos que otros que normalmente. Los que ya pertenecen a la fuerza no tienen tanto contacto como esa gente que llega ese día determinado. Como en esas incorporaciones, en otros eventos de meningitis, el mismo sarampión, en otros eventos han existido brotes porque hay una oportunidad de un contacto muy cercano y más en el marco de esta pandemia, se decidió con la Armada revisar los procedimientos que ustedes tenían para esas incorporaciones. Así como se decidió entonces que en lugar de hacer esas incorporaciones de esa gran cantidad de personas, la Armada, a pesar de que cuesta incluso más dinero, hacer unas incorporaciones con grupos más pequeños, digamos, más frecuentes, pero con grupos más pequeños que permitan tener distanciamiento social entre las personas. Adicionalmente, uso permanente de tapabocas y de elementos de protección personal todo el tiempo para los aspirantes. Además, disposición y alcance para el lavado frecuente de manos, para la desinfección de áreas. El tema de los comedores, por ejemplo, tener unos turnos especiales para comer, no toda la cantidad de gente que normalmente puede ocupar el aforo del comedor, sino
sillas vedadas, por decirlo así, espacios para que haya más grupos, pero con menos personas y de esa manera se mantenga siempre los 2 metros reglamentarios. Es un esfuerzo más grande para la Armada, pero lleva a que la gente en grupos más pequeños pueda tener más espacio. Eso en la incorporación. Bueno, doctora, ya pasando al ámbito en el que nos desempeñamos los marinos, en los mares, en los ríos, en las costas y también en el espacio aéreo colombiano, ¿cuáles han sido las recomendaciones que ustedes nos han dado y que la Armada de Colombia ha implementado para evitar el contagio y la propagación de esta pandemia? Pues estamos precisamente acompañándolos, no revisando, pero acompañándolos en la revisión de los procedimientos operativos que ustedes ya tienen, que son muy detallados, haciendo precisamente con todo lo aprendido hasta ahora, haciéndole los ajustes necesarios para que las tripulaciones y las personas, por ejemplo, de una nave o las personas en tierra tengan unos procedimientos muy específicos. Eso implicó volver a pensar cosas que incluso ya existían de tiempo atrás, pero que, digamos, no había habido necesidad de implementarlas ahora. Todo ese paso a paso, tener, por ejemplo, áreas de aislamiento sanitario, de aislamiento respiratorio, saber cómo se maneja, por ejemplo, un caso positivo en una embarcación. Ese tipo de cosas se están revisando con la Armada de manera muy detallada y creo yo que la Armada colombiana está siendo muy avanzada, porque de hecho ellos han tenido contacto con otros países y han revisado los procedimientos de otros países y creo que han hecho un trabajo grandioso, digamos, al revisar cada uno de esos procedimientos, que es en lo que los estamos acompañando. Doctora, por último, démosle ese mensaje de aliento a nuestros héroes de primera línea, a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, quienes han combatido esta pandemia alrededor de todo nuestro país y sobre todo, pues hablando de la Armada de Colombia en las guarniciones donde hacemos presencia. Indudablemente. Un reconocimiento quiero hacerles. Son un personal, obviamente, con una vocación de servicio muy grande, muy dedicado, muy ordenado, y les reconozco el trabajo meticuloso que han hecho por mantener un área limpia, llamémoslo así, libre de COVID, a pesar de que se han visto sometidos a mayor contacto con la población por todas las medidas que han tenido que ser tomadas en el marco de la epidemia para ayudar a la población civil también en situaciones que requieren el acompañamiento de fuerzas militares. Entonces, los felicito, les agradezco el trabajo, todos estamos cansados, yo sé, hay mucho que hacer, les doy ánimo de nuevo, falta todavía un camino, pero vamos haciendo las cosas bien. Contra viento y marea.